Bienvenidos a Archivos The Academy. Hola chicos, mi nombre es Joaquín Fernández y vamos a hablar sobre los arquetipos. Pero para poder hablar del arquetipo tenemos que hablar del mito. ¿Qué es el mito, señores? El mito básicamente lo que nos habla es de relatos que son protagonizados por unos personajes que pueden ser dioses, semidioses o héroes. Y que cuando uno reúne esta serie de mitos, construye una mitología. Entonces ya sabemos que la mitología es una reunión de relatos que hablan sobre hechos específicos donde los protagonistas son estos personajes, que son los arquetipos, y vamos a explicar qué significa ser un arquetipo. Y vemos como todo esto tiene muchísima relación con nuestro origen. La creación universal, de alguna forma, está narrada desde la visión del mito. Lo podemos ver así en las civilizaciones antiguas y lo podemos ver así, digamos que desde ese punto de quiebre en nuestra historia, que es el hecho de el nacimiento del cristianismo, como, digamos, como que se erige como la gran religión, que también está construida en torno a un mito que está escrito en un libro que se considera sagrado. Entonces, ¿qué diferencia a los mitos y de la mitología griega, de la mitología nórdica, de ese mito bíblico? ¿Sí? Nada lo diferencia, son completamente iguales. Lo que pasa es que, digamos que estamos más cerca temporalmente de ese punto que es la aparición del personaje, el arquetipo de Jesús, y que nos conectamos más fácilmente con él y lo hemos adoptado como un sistema de creencia, como anteriormente la civilización romana, digamos como último escalafón de toda esa mitología, adoptó el carácter griego y sus influencias de otras mitologías como ese sistema de creencias. Entonces, el mito simplemente es una narrativa, un storytelling, una historia que narra hechos súper especiales. Y eso es lo importante que tenemos que ver. Son acontecimientos prodigiosos. El mito se basa en la exageración, en la hipérbole de un logro de un personaje. En este caso, lo interesante de analizar es que estos personajes siempre están contextualizados dentro de un contexto donde el humano es el centro, sea hombre, sea humano deidad, sea humano hombre, sea humano semidios, sea humano héroe. ¿Okay? Siempre el hombre está de por medio, es una forma de nosotros hablar de nosotros. Ahora, ¿qué es el arquetipo? El arquetipo es el personaje. Pero si tú estudias la definición de arquetipo, te vas a dar cuenta que lo que ellos nos dicen es que básicamente es un modelo a seguir, es un ejemplo. Entonces, el arquetipo, o lo que nosotros llamamos arquetipo, es cómo nosotros nos identificamos con esos personajes que ya se vuelven un patrón, se vuelven un modelo, y que nosotros los utilizamos como comparación para construir relatos y para analizar. ¿Ok? Entonces, el arquetipo, básicamente, que lo puedes ver desde diferentes puntos de vista, lo puedes ver desde el arquetipo biológico, el arquetipo mitológico, el arquetipo en el lenguaje de la tecnología, pero nosotros que lo estamos estudiando desde el nivel mitológico nos damos cuenta de que básicamente son prototipos a copiar, es algo reproducible. Entonces, si nosotros analizamos muy bien qué sucede acá, la mitología lo que nos hace es un compilado de relatos que nos empiezan a contar una historia organizada de cómo se crea el universo y cuáles son los personajes que estuvieron involucrados en esto. Pero ¿por qué nace la mitología? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente una narrativa, crear una narrativa. Ellos funcionan en conjunción y nos explican de dónde venimos. ¿Okay? Básicamente un poco lo que sucede cuando analizamos la Biblia, por ejemplo. Entonces, el arquetipo puede venir de diferentes lugares. Puede ser un arquetipo mitológico,
puede ser un arquetipo astrológico, puede ser un arquetipo arcano, que está relacionado también con la astrología, y puede ser un arquetipo junguiano en última instancia. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de este tipo de arquetipos, ¿no? De cómo funciona todo esto? La mitología está súper relacionada con la astrología. De hecho, los dioses son la humanización de los planetas. ¿Okay? Y en los arcanos nosotros analizamos, que vendría siendo en el tarot, que es una especie de método o oráculo que nos permite analizar y entender contextos y proyectarnos en el tiempo y analizar situaciones a través de lo que vendría siendo el lenguaje de la astrología, que lo que hace es traducir a los personajes que están en el cielo, que son las estrellas, son las constelaciones, a las cuales se les ha otorgado una narrativa mitológica, y a través de personajes arcanos que se han constituido como personajes específicos que tiene cada uno un significado y que están relacionados con nuestro ciclo de vida y muerte. ¿Okay? Y Jung, en última instancia, luego de analizar arquetipos mitológicos, astrológicos y arcanos, se da cuenta de que básicamente esto lo que está es conectado con nuestra psique. ¿Okay? Y a nivel de psicología, esto lo que define es nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Okay? Y con esto último, lo que tenemos que entender es qué es eso de nuestra psique que está conectado a todo esto. Y nosotros entonces conectamos con algo llamado el inconsciente colectivo. Existen varios tipos de arquetipos. Básicamente los arquetipos mitológicos son en los que basamos la mayoría de nuestros relatos y en los que nos conectamos mucho más a la hora de trabajar a través del cómic. Y es, pues básicamente, entendiendo cuál es vamos a decir, el rol que juega en estos dioses dentro de la narrativa de la mitología, y vamos viendo cómo pues personajes tienen ciertos significados, como Poseidón, que representa el mar, como Zeus, que es como el dios todopoderoso, luego tenemos a Hades, que representa el infierno, Hefesto el fuego, Ares la guerra, Dionisio el vino, Hermes es el mensajero, Atenas es la sabiduría. Y así vamos viendo constructos específicos que son terminologías específicas, que son las facciones más básicas que conforman nuestra psique y nuestra existencia, ¿no? Hablar filosóficamente de lo que es el fuego y entender cómo podemos representarlo, humanizándolo. Entendemos lo que significa Hefesto como personaje, que es el herrero, porque el fuego transforma, porque el fuego permite construir, hacer. Lo que significa, por ejemplo, Hermes como el mensajero, un personaje súper importante en varias mitologías. Cuando estudiamos el arquetipo de Hermes Trismegisto, que existió en 3 espacios temporales, y que constituyó uno de los personajes más importantes de nuestra historia como civilización en la parte, vamos a llamarlo, mitológica, y es que Hermes se ha encargado de construir, digamos, las enseñanzas más importantes que tenemos desde el mundo esotérico, que es el Kybalión. Esto proviene de cuando Hermes se transforma en Tot, ¿verdad? Y lleva su conocimiento de Atlantis a Egipto, y cómo luego posteriormente viene en forma del mago Merlín. Entonces es muy importante que nosotros analicemos todo esto, porque todos nuestros relatos tienen un hilo conductor. Es difícil de seguir porque no está, digamos, expresado o generado de manera visible, pero está allí. Lo que hay que hacer es que hay que leer bastante para poder generar ese hilo conductor. Luego tenemos, obviamente, los arquetipos astrológicos y arcanos, que nos conectan con otro tipo de
conocimientos, ¿no? En la astrología vamos entendiendo también la relación de los astros con los dioses mitológicos, y es cómo nosotros tradujimos significados y cosas que entendíamos de una manera y las transmitimos en manera de historias, ¿no? Lo transformamos en narrativa. Entonces fue así como Marte se convierte en Ares, como empezamos a darle narrativas e historias de cómo todas las estrellas y las constelaciones tienen detrás un personaje y una historia específica. Y en otro campo de estudio que es mucho más complejo, tenemos a la Cábala y su visión también del hombre y pues sus arquetipos específicos, ¿no? Coño. Por último, nos conectamos con los arquetipos junguianos, que hacen un análisis un poco más psicológico de las características que definen a los personajes y le dan una personalidad que siempre está contextualizada dentro de una narrativa, ¿no? Entonces entendemos que lo que hizo Jung fue entender cómo traducir todo ese universo de dioses a 12 arquetipos de personalidad que están siempre presentes, ¿no? Y básicamente esas representaciones lo que hacen es expresar a estos personajes que siempre están en la rueda narrativa. Básicamente tendríamos el orden y el control, que inician en el punto principal del status quo, y bueno, siempre tenemos a un gobernante, a un creador, a un personaje inocente. Luego empezamos las orientaciones propias de los individuos, como puede ser sabio, ser explorador o ser héroe. Personajes que generan cambio, como el mago, como el rebelde y el bufón. Y personajes que orientan a los demás, o personalidades que son orientativas hacia las personas, como ser el amante, el amigo y el cuidador. Si nosotros entendemos y analizamos esto más a fondo, nos vamos a dar cuenta que el personaje puede asumir diferentes arquetipos dentro de la narrativa, se puede transformar. De hecho, de eso se trata el tema de entender el arquetipo. Y cuando uno está construyendo una historia, debe fijarse muy bien si lo que quiere es simplemente generar discursos desde los arquetipos, o un discurso donde un arquetipo pasa por diferentes procesos y se va transformando a sí mismo, cambiando y mutando a sí mismo, transformándose en un arquetipo nuevo. Eso puede suceder. Básicamente es como cuando nosotros vamos madurando y pasamos de ser rebeldes a convertirnos en sabios, por ejemplo. No es lo mismo estar en nuestra adolescencia y pensar que podemos cambiar el mundo a través de la protesta y del grito, a entender desde un punto más sabio que lo más probable es que podamos cambiar el mundo a través del pensamiento lógico, de usar las leyes contra las leyes, ¿no? Como dice el Kybalión. Pero también podemos evolucionar y convertirnos en creadores, y cuando nos convertimos en creadores, nos volvemos seres de orden, ¿no? Traemos orden y estructuras al sistema. Entonces, lo que tenemos que entender cuál es el rol que queremos jugar, cuál es el rol que queremos que juegue nuestro personaje dentro de la narrativa, y lo más importante es que entendamos que los arquetipos están ahí para que nosotros los utilicemos como referencia y construyamos nuestras narrativas de forma efectiva. Es esta la base que utilizaron personas como Stan Lee para construir el universo de Marvel Comics. Es por esto que Marvel tiene un éxito específico, como también lo tiene DC, y es que han recurrido al análisis exhaustivo de estas figuras para poder construir un universo
que se conecte con nuestra psique a través de nuestro inconsciente colectivo, que es lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué otra cosa sucede con el arquetipo? El arquetipo se puede utilizar para el mundo del mercadeo, donde las marcas pueden asumir voces que hablan desde un arquetipo específico para captar la atención de un público específico. ¿Qué sucede? Que si no entiendes cómo hablarle a tu público, probablemente estés mandando un mensaje equivocado. Esto es un universo que se puede analizar porque es bastante complejo, requiere un montón de estudios y análisis, pero básicamente para que entiendan de que todo lo que tiene que ver con storytelling, todo lo que tiene que ver con asumir un personaje, está conectado con el mundo del arquetipo y por ende está conectado al mundo del mito y la mitología. Siempre el mito es la matriz, el origen, es de ahí de donde venimos. Si quieres entender un poco mejor esto, también te invito a que veas mi TED Talk, donde explico un poco mejor esto, nuestro origen, pero vamos igual a tener próximos videos donde vamos a profundizar muchísimo en esto para que lo entiendas mucho mejor. Cuídense y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar del inconsciente colectivo.